Muy buen día para todos. Bienvenidos nuevamente a esta cuarta y última sesión de nuestra Masterclass o Power Training de IT Service Management, la cual hoy denominamos gestión de activos al infinito y más allá. Nuevamente, estamos, para ponernos en contexto, esta es la cuarta sesión de este evento. Nosotros como equipo de Manasengien Latam hacemos este tipo de eventos año tras año y en esta ocasión vamos corriendo con unas Power Training muy interesantes dirigidas por el ingeniero Luis Monroy, quien es nuestro especialista en gestión de servicios de TI y quien ha venido liderando cada una de estas sesiones. Les saluda nuevamente Wilson Calderón y el día de hoy vamos a entrar en contexto con la sesión que se llama Al infinito y más allá, donde básicamente lo que vamos a hacer es hablar de gestión de activos, de esa práctica de IT Asset Management, donde estamos hablando de cómo conocer las mejores prácticas para construir un proceso efectivo de administración de los activos de TI, cuáles son nuestras recomendaciones y cómo alinearlo a lo que llamamos ITSM o ITSM, que es alinear la gestión de activos con la gestión de servicios, encontrar su relación, encontrar cómo la CMB ayuda a una buena gestión de servicios de TI. Nuevamente, les recomiendo que pueden ir dejando sus preguntas en la opción que tiene el mismo nombre en el panel derecho que aparece. Ahí están los botones, entonces ahí pueden ir dejando sus preguntas para que nosotros podamos ir avanzando con la respuesta durante la transmisión de la misma sesión. Igual al final de la sesión, tenemos la opción también de un segmento de preguntas y respuestas en vivo que estarán relacionadas con lo que estamos hablando el día de hoy para que ustedes puedan también dejar sus preguntas y tratemos de responderlas en vivo. Y obviamente la sesión está siendo grabada y posteriormente será publicada en nuestro canal de youtube.com/manasengien.latam. Para no dar más preámbulo y dar paso a lo que verdaderamente nos interesa, le doy la bienvenida nuevamente, ingeniero Luis. Adelante, Luis, bienvenido. Hola Wilson, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy buenos días a ti y a todos los que nos están acompañando en esta última sesión de nuestro Power Training de ITSM. Realmente esperemos que todas estas últimas 3 sesiones hayan sido de total ayuda, de total comprensión y que con esta que finalicemos y demos ese toque especial, esa cereza del pastel que estamos buscando tener en nuestra sesión. Les habla Luis Monroy, consultor senior ITSM de Manaseng y ya casi su consultor de ITSM de cabecera. Entonces, pues vamos a hablar ahora de la gestión de activos. Recordemos, pues que ya realmente hemos venido trabajando el tema de incidentes, luego trabajamos el tema de servicios, luego uno de los temas difíciles o complicados a veces en la parte de su aplicación y a veces hasta la parte de la comprensión del tema de los cambios, ¿no? Por eso le denominamos el villano de TI al momento de que nosotros estamos precisamente implementándolo, conociéndole y más que nada el por qué nosotros necesitamos tenerlo. Ahora, ya que tenemos esos tres pilares, por ponerlo de esa manera, vamos a finalizar por este momento con la gestión de activos al infinito y más allá. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que hacer. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a estar revisando el día de hoy? Pues realmente descubrir, escanear todos los activos. También vamos a realizar los activos de una manera efectiva, el cual cómo nosotros podemos distribuirlo, también cómo vamos a darle un ciclo de vida eficaz, cómo vamos a optimizar la administración de nuestros activos y cuáles son algunas integraciones que podemos tener o que tenemos a la mano para que ustedes puedan, obviamente, pues, aumentar, capitalizar, darle ese empowerment, ¿no? Al tema de la gestión de activos, ¿no? Recordemos que el acrónimo para la parte de la gestión de activos es ITAM, IT Asset Management. Entonces, eso es algo que lo debemos tener muy claro porque muchas veces hablamos de ITAM y dices, bueno, ¿de qué me estás hablando? Estamos hablando precisamente de Asset Management. Bien, pues ahora recordemos que hemos venido trabajando con Silker. Silker ya venía con sus detallitos y ya poco a poco se ha ido empoderando, se ha ido adecuando, ¿no? Se ha ido también evolucionando y madurando los procesos de la gestión de servicios dentro de la organización, en donde pues hemos tenido la gestión de los incidentes, servicios, cambios, como el equipo se ha ido consolidando. Recordemos que al inicio teníamos un equipo totalmente separado y distribuido,
obviamente con un poco de staff. Entonces, con todo lo que nosotros hemos ido trabajando, pues obviamente nos ha ido llevando de la mano hacia las mejores prácticas. Recordemos lo que estuvimos hablando la sesión pasada. ¿Qué estábamos hablando? Pues precisamente sobre de cómo las herramientas nos van a llevar de la mano hacia las mejores prácticas y no es al revés. Debemos recordar que las herramientas nos llevan las mejores prácticas hacia nosotros, porque nosotros obviamente debemos ir hacia las buenas prácticas. Esa es la mera y pura intención. Bien, entonces ahorita sí, ¿qué es lo que necesita? Pues un proceso que esté bien definido, que esté bien pensado para proporcionar, adquirir activos a los empleados y administrar los activos adecuadamente. Sin un proceso adecuado de gestión de activos, pues realmente sí que tiene un gran obstáculo, ¿no? Que son de los temas que hemos venido trabajando, los obstáculos que nos están conllevando a no tener una buena administración de TI. Y no solamente hablamos de servicios, no solamente hablamos de SLA, sino recordemos, ¿qué es lo que es uno de los configuration items muy importantes en la entrega de servicios? Pues obviamente son los activos de TI. Estamos hablando de servidores, equipos de cómputo, access point, etc. Eso es un configuration item. Bien, pues primero, vamos a descubrir y escanear todos los activos. Entonces, debemos de conocer qué es lo que tenemos en nuestro entorno de TI. Es muy importante que esto lo hagamos periódicamente para poder eliminar todo ese tan conocido y despreciado Shadow IT, que realmente son de tener esos activos de TI que no sabemos que existen, que ahí están, ¿no? Que muchas veces, no sé, en ocasiones pasa de que encontramos un servidor, una computadora que está prendida, corriendo, etcétera, y que no tenemos ni la menor idea de lo que está haciendo ahí. Y al momento de que desconectamos ese equipo, pues resulta ser que se cae un servicio, se cae el firewall, se cae el correo electrónico o etcétera. ¿Sí me explico? Entonces, eso es el Shadow IT, todos esos equipos que no tenemos ni la menor idea, pero que están de una u otra manera teniendo un rol importante dentro de la gestión de los servicios, en la parte de la plataforma que los soporta, ¿no? Así como también, bueno, para eliminar eso, ¿qué opciones de escaneo nosotros estamos ofreciendo a todos ustedes para que puedan ir descubriendo y teniendo actualizado y al momento, por ponerlo de esa manera, todo su inventario de TI? Viene la parte de la biblioteca de credenciales, pues bueno, todas son esas credenciales que nosotros vamos a utilizar para que podamos tener un buen escaneo y que obviamente podamos traer toda la información. Y al último, una gestión distribuida de manera offline, una manera híbrida. ¿Qué pasa cuando tenemos sitios distribuidos y que no tienen a lo mejor una conexión directa o no podemos por seguridad a lo mejor tener una conexión directa o la infraestructura para tener una WAN, para tener un MPLS, una conexión directa, etcétera, una appliance que me haga ese túnel directo hacia ese sitio remoto? Entonces, todo eso es lo que vamos a ver de manera inicial. Entonces, pues vamos directamente a la plataforma. Como verán, pues hemos venido trabajando con el tema de TI, donde estamos viendo toda la información actualmente. Pues bueno, ahora, dentro de ServiceDesk Plus, nosotros, si vamos a la parte de administración, podemos encontrar este pequeño segmento que se llama descubrimiento, ¿ok? Entonces, en esta parte de descubrimiento, nosotros podemos encontrar muchas opciones como las cuales son configuraciones del agente, análisis del dominio. Entonces, podemos ir trabajando de manera secuencial. Por ejemplo, cuando nosotros podemos tener la parte de la gestión de nuestra integración con Desktop Central, que es nuestro gestor de activos, nosotros lo podemos integrar de manera directa o lo podemos hacer separada, que es como yo lo tengo actualmente, para que nosotros podamos tener la creación y descarga de la gente, que esa es una de las formas que yo tengo de escanear, en donde yo voy a agregar la dirección IP del servidor, donde lo voy a definir varias opciones, así como también la dirección IP pública. ¿Por qué tengo yo una dirección IP pública? Porque cuando mis equipos cambien de lugar y que estén dentro de la red corporativa, o inclusive si no lo están y que tenga una dirección pública, el agente de Desktop Central, que es en el que se apoya ServiceDesk Plus en este caso, pues va a encontrar de una u otra manera para conectarse de manera directa hacia el servidor y podamos seguir trabajando esa conexión directa, o sea, punto a punto, por ponerlo, cliente-servidor.
Entonces, para eso nosotros vamos a tener las opciones de dirección pública y la dirección del servidor, así como también vamos a tener la posibilidad de configurar el comportamiento de la gente, donde podemos definir si los usuarios pueden desinstalar el agente o no de su computadora, que si pueden o no detener los servicios de la gente, entre otra más información. Entonces, esto precisamente me va a ayudar para que yo pueda tener una buena gestión, una buena comunicación y no se me conviertan unos activos que sí los tengo detectados, que se me vayan convirtiendo con el paso del tiempo como un Shadow IT. Bien, otra de las opciones que nosotros estamos ofreciendo, que nosotros les otorgamos, es el escaneo por dominio. Entonces, ustedes pueden agregar sus dominios y los pueden empezar a escanear. Entonces, todos esos objetos que nosotros ya tenemos dentro de Service, todos los objetos que ya están dentro de esas computadoras, perdón, o objetos que están dentro del directorio activo, nosotros al momento de escanear vamos a tener la información. Entonces, esa es muy importante. Otra de las formas que nosotros podemos tener el escaneo es precisamente nuestro análisis de red, en donde nosotros podemos crear una red nueva, en donde podemos definir si es toda la red, por ejemplo, si es el 192.168, perdón, punto 1, o podemos poner un rango de IP, donde podemos poner de la 192, 168.1.1 hasta la .255, en donde cuando nosotros hacemos este tipo de escaneo, podemos observar que podemos hacer el escaneo con las a través de la gente, o las credenciales también, y la configuración de la gente. Entonces, eso me va a ayudar para que la gente pueda traer la información o me envíe la información. Así como también para todo el tema de para sistemas operativos en Linux, por ejemplo, Solaris, AIX, HP, UX, podemos agregar nuestras credenciales, así como dispositivos de red, VMware o Cisco IP Phone. Entonces, nosotros vamos a ir creando todo eso, podemos ir definiendo nuestros escaneos por red. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito para yo hacer un escaneo adecuado? Pues precisamente debemos de tener dadas de alta nuestras credenciales. Y para esto, nosotros le ofrecemos la oportunidad o lo puede hacer a través de diferentes tipos de credenciales. Por ejemplo, si lo hago por el tema de Telnet o SSH, ustedes pueden observar que tengo el nombre que le voy a dar a esta credencial, el protocolo, si es SSH o Telnet, el puerto, el nombre del usuario, deshabilitar sudo, privilegio sudo, perdón, utilizar una autenticación de clave pública, etc. Pero ¿qué sucede cuando yo cambio a VMware? ¿Ven? Van cambiando las opciones. ¿Por qué? Porque precisamente cada una de estas credenciales tiene sus atributos personalizados o particulares o propias de esa. Entonces, ustedes pueden observar que cada vez que seleccionamos un tipo de diferente biblioteca de credencial, pues se nos va a habilitar precisamente lo que es el tema el tema de la, el tema de los atributos. Bien, ahora, ¿qué sucede cuando yo tengo un sitio o sitios distribuidos, los cuales ServiceDesk Plus no tiene un acceso, o a lo mejor es una simple red local sin ninguna salida a Internet? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros podemos irnos a la parte o la sección de análisis de dispositivos distribuidos, en las cuales en esta sección podemos tener un servidor sonda, por ponerlo de esa manera, o un Service Plus sonda, de tipo sonda, los cuales pues me permitan tener el control y la gestión de activos en ese lugar apartado, donde pueden gestionar o pueden crear un archivo XML, el cual se puede importar directamente dentro del servidor central o Service Plus central, que sería en donde ustedes van a observar que nos va a pedir la carga del archivo, precisamente, así como también vamos a elegir el sitio en el cual nosotros estamos importando. Entonces, puede ser cualquiera de los sitios y simplemente lo que vamos a hacer es importarlo y vamos a actualizar la información. Entonces, teniendo esto en cuenta, estamos teniendo un escaneo holístico con y sin
conexión directa hacia los dispositivos, ¿no? Entonces, obviamente, si me preguntan, ¿sabes qué? Si puedo tener un túnel o puedo tener una appliance que me permita tener una VPN o tener mi dominio extendido, una red extendida, ¿me lo recomiendas? Adelante, lo pueden hacer. Inclusive pudieran tener un servidor sonda en el lugar remoto para que no consuma lo que es no consuma el ancho de banda. También lo podemos hacer para que se pueda optimizar. Entonces, sí es posible y eso ya es dependiendo de las necesidades y o requerimientos de la organización. Bien, entonces, como ustedes pueden observar, pues la verdad tenemos bastantes formas en las cuales nosotros les podemos ayudar sin ningún inconveniente. Entonces, primeramente, nosotros podemos hacer un barrido, como lo conocemos actualmente, un barrido de toda la parte de la gestión del inventario. Recordemos, ServiceDesk Plus con la parte de activos es gestión de inventario. La gestión de activos lo hacemos con Desktop Central, que son actividades totalmente diferentes. Bien, ahora, ¿qué es lo que sigue? Ya que nosotros tenemos esa parte de descubrimiento, ya vimos cómo nosotros podemos descubrir, qué credenciales podemos utilizar, algunas pequeñas mejores prácticas tal vez, y qué hacer con esos sitios remotos lejanos, pues viene la parte siguiente. ¿Cómo vamos a utilizar los activos de una manera efectiva, las cuales me conllevan a poder, después de esto, iniciar un ciclo de vida que vamos a ver a continuación? Entonces, vamos a clasificar los activos, o sea, ¿qué tipo de clasificaciones de activos podemos encontrar? Pues tenemos bastantes, podemos ser un activo de TI o no TI, para empezar, ¿no? Un activo de TI que puede ser una workstation, desktop, laptop, servidor, access point, router, etcétera. Todos esos activos de TI, esos son los configuration items. Después de eso podemos empezar a hacer una pequeña gestión de la implementación de préstamos, ¿no? Que eso es como, a veces sucede como un robo hormiga. Te lo presto, se me olvida que te lo presté, se me olvida que tú me lo prestaste y pues bueno, ya tengo computadora nueva. O podemos hacer una gestión bastante básica y ¿sabes qué? Lo voy a anotar en mi libreta o en un post-it. De aquí voy a decir que te presté una laptop en lo que te arreglamos o te conseguimos una laptop nueva. El post-it se pierde, se tira la libreta y ¿qué pasa? Pues ya tenemos ahí pues un problema, no solamente con el activo, sino también tenemos un tema financiero, porque al final del día van a preguntar lo de contabilidad o finanzas. Oye, ¿y el equipo X dónde está? Porque aquí lo tengo como activo y no lo tengo dado de baja. Entonces, ahí pueden empezar los problemas y con esto podemos tener un buen registro de préstamos, así como también un seguimiento a los parámetros específicos, qué es lo que podemos hacer con nuestros activos y gestionar las licencias de software o ver el software dentro de nuestro entorno. Recordemos que hacer el gestión de software a veces lo vemos como algo muy lejano, pero realmente es muy importante, más que nada por el tema de cumplimientos. ¿Cuántas veces hemos escuchado, visto, o a veces de conocidos, cercanos, etcétera, que sabes qué? Pues me vinieron a auditar y tengo que pagar una gran cantidad de dinero de multa o tengo que pagar todas las licencias de algún programa, más que nada de ofimática, para que no me vayan a multar porque los estoy utilizando de manera ilegal. Entonces, realmente eso es el tener un embudo donde podamos concentrar la información sobre nuestro software y qué es lo que tenemos en nuestro software, pues sería excelente, ¿no? Así como también vamos a revisar, pues, cómo podemos ir escalando nuestra gestión de nuestros activos. Bien, ahora, ya que nosotros estamos allí, nos vamos a ir a la clasificación de nuestros activos. Ahora, nos vamos a ir a nuestro módulo de activos precisamente que aquí tenemos, en donde podemos observar nuestro resumen. Primero, nuestros workstation o servers detectados, los analizados y los que fallaron y podemos hacer una gestión de solución de problemas. Así como les mostraba anteriormente, hacer la gestión de configuración del agente, donde podemos descargar el agente de Windows, Mac y Linux. Algo tan sencillo como dar un clic a cada uno de ellos y van a ver en la parte de abajo que se me están descargando, ¿vieron? Entonces, yo aquí tengo mi agente de Windows, Mac y Linux. ¡Pum! Rápido ya tengo mis agentes. ¿Qué es lo que puedo hacer? Guardarlos en mi biblioteca de software y poderlo hacer un despliegue posteriormente. O si ingresan después, poco a poco puede ser a demanda. Entonces yo ya empiezo a tener toda esa información. Después de esto, yo voy a poder ver en activos de TI
todos los tipos de configuration items que corresponden a lo que son activos de TI. Como le estaba comentando, puede ser inclusive un rack, un smartphone, etcétera. Pero ¿por qué es importante tenerlo esto? Que ahorita lo vamos a ver también, es precisamente porque esto se conecta directamente con nuestra CMDB. La CMDB, recordemos que es punto medular en la gestión de las relaciones y riesgos dentro de TI. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo se relacionan, si podemos quitar o no algún activo, si lo podemos reiniciar, entre otros. Entonces, eso es muy importante. Ahora, veamos, por ejemplo, ya hicimos nuestro barrido y, por ejemplo, aquí ya tenemos todos mis workstation o servidores, etcétera. Lo único que puedo empezar a hacer es cambiar el tipo de producto o lo puedo hacer sin ningún inconveniente. Simplemente lo que podemos hacer es cambiar el tipo, ¿vieron? Entonces, simplemente es bastante sencillo donde, por ejemplo, en este caso, lo puedo cambiar a cualquiera. Entonces, por ejemplo, en este caso voy a cambiarlo a server. ¿Vieron? Entonces, el producto, puedo tener varios equipos que yo lo puedo cambiar, por ejemplo, a este producto. Y automáticamente se me va a cambiar. Entonces, yo me puedo ir a los servers y aquí ya tengo toda mi información, ¿verdad? Entonces, todos los activos que yo voy escaneando los puedo ir diferenciando, los puedo ir agregando a cada uno de mis clasificaciones, de dispositivos, ¿ven? Entonces, yo puedo ir tener toda la gestión sin ningún inconveniente para ir cambiando los tipos, los switches, los routers, las impresoras, ¿no? Entonces, todo esto yo lo puedo ir teniendo sin ningún problema dentro de mi gestión. Bien, ahora, ya que tengo toda esta parte, entonces puedo ingresar dentro de uno de mis activos. Por ejemplo, voy a irme a un workstation que pueda tener aquí. Puedo usar este magnificador o lupita o lupa pequeña, donde yo puedo ingresar a ver pues mi equipo, donde yo puedo revisar cómo estuvo el último escaneo, si fue exitoso, qué tipo de análisis fue, el modo de análisis, etcétera. Entonces yo puedo ir observando toda la información. Ahora, hay que recordar que mucha información puede ser no traída por parte del equipo porque a veces el firmware o el sistema operativo no lo permite. En muchas ocasiones así sucede. Inclusive, hemos tenido situaciones en donde nos comentan, ¿sabes qué? No me está funcionando tu escaneo porque no me trae la información del disco duro. Y resulta ser que después de un pequeño análisis, pues resulta que el fabricante de ese disco duro configuró el disco duro para que no entregara información por cuestiones de normas, reglamentaciones, etcétera. Pues dice, ¿sabes qué? Pues no lo tiene configurado, entonces no podremos hacer esa gestión. Entonces, sí es muy importante que lo tengamos bien claro qué es lo que tenemos dentro de nuestros activos para que después no tengamos ese pequeño problema, ¿no? O algún inconveniente que sea totalmente ajeno a la organización. En esto, donde nosotros podemos tener muchos atributos, recordemos que todo eso que estamos viendo son atributos de un configuration item o un ítem de configuración. Inclusive hasta el color de la computadora, servidor, switch, router, etcétera, eso es un atributo. Donde podemos observar también el tema de hardware, donde vemos un poquito más de información, el tipo de sistema operativo, la versión, la compilación, el BIOS, etcétera, las ranuras disponibles, cuáles son el tema de espacio dentro de los discos duros, ¿vieron? Si tengo o no impresoras conectadas, etcétera. Entonces, yo puedo ir teniendo toda esta información dentro de Servidex Plus, en donde también puedo ver el software que puede tener o que tiene instalado este equipo, así como si tiene o no un paquete de servicio, un Service Pack. El sistema que vienen siendo las cuentas que están dentro de ese equipo y las relaciones que puede ir teniendo, que va a tener, las que tiene actualmente y las que podemos ir observando adelante. Los contratos, si tenemos o no un contrato, a quién se lo compramos, cuándo se lo compramos, dónde está el archivo firmado, un PDF, etcétera. Aquí lo vamos a tener, así como la gestión financiera, donde podemos ir agregando un coste, por ejemplo. Entonces, podemos definir lo que lo compramos el año pasado, el costo de compra y cuánto fue mi importe. Entonces simplemente podemos ir agregando los costos, ¿vieron? Entonces nosotros después podemos ir configurando la depreciación, en donde pues ya tenemos el precio de compra. Cuando lo compramos le dijimos que el año pasado y vamos a decir, por ejemplo, para este activo solamente el método de depreciación de línea directa.
un valor de porcentaje anual, por ejemplo, de un 30% de devaluación anual. Entonces, cuando nosotros lo agregamos, verán lo que sucede, ya me empieza a mostrar mi desglose de depreciación. Ahora, ¿dónde yo puedo ver entonces el valor, el valor actual de mi activo? Simplemente si yo me voy a los detalles, podemos observar que el precio de compra fue de 10,000, pero como es un 30% anual, ahorita me cuesta 7,000. ¿Vieron? Entonces, ya aquí me empieza a dar toda esa información financiera que obviamente a la parte financiera les encanta esta parte porque lo dicen, ¿cuánto tengo? Me vas a evitar el tema de hacer cálculos, etcétera. Entonces, nosotros ya lo hacemos. Después de esto vienen las asociaciones. ¿Qué es una asociación? Pues precisamente el tema de si este activo está involucrado en una solicitud, en un problema, en un cambio. ¿Por qué? Porque puede resultar que tengamos o exista un servidor que me está dando muchos problemas, que se reinicia, me tumba el servicio, me da lentitud en el servicio, etcétera. Entonces, yo ya tengo todo este tema de mi historial, de mi histórico, ¿no? Es como su historial clínico. Entonces, siempre que vemos que un activo esté involucrado en este tipo de situaciones, lo primero que pensamos es, ¿sabes qué? Y hay que retirarlo porque nos está dando muchos problemas y solicitamos un equipo nuevo para que no tengamos más inconvenientes o más incidentes. Pero ¿qué es lo que nos dice en dirección en la parte financiera? Necesito que me lo compruebes. Entonces, ¿yo cómo puedo comprobar? Teniendo este histórico. Inclusive, ya después de cada histórico, yo puedo ver los detalles del problema y en todos los problemas que ha estado involucrado este activo, inclusive puedo revisar cuántos incidentes he tenido por cada uno de los problemas que ha tenido. Entonces, ya con esta información que nosotros tenemos, pues podemos ir dar un poquito más de información, un poquito más de detalles a lo que es nuestra dirección para que podamos hacer todas esas gestiones, ¿no? Después de esto, nos pasamos al último, que como ustedes han visto, todos nuestros módulos tienen una pestaña de historial, en donde podemos ver todo lo que ha sucedido en el tema de cambios, en el tema de la análisis, cambios en el sistema, alguna actualización, historial, etcétera. Entonces, todo eso aquí lo tenemos guardado. No lo podemos borrar, ni siquiera a nivel base de datos, ni por administrador. ¿Por qué? Porque obviamente es un tema es un tema de auditoría. Bien, entonces ya nosotros podemos tener todo este tipo de acciones, pero ¿dónde yo puedo configurar precisamente el tema de mi información? Dentro de la sección de personalización en administración, nosotros podemos observar precisamente una opción que dice administración de activos, donde ustedes pueden observar que tengo mis tipos de productos activos y puedo seleccionar los que estén inactivos y puedo definir, aumentar la cantidad que se me muestre por página. Algo bien importante, nosotros estamos mostrando lo que son la categoría de activos y los activos TI y no TI. Lo que son TI, pues obviamente es un tema que se licencia dentro de Servidex Plus y la ventaja es que los activos no TI, por ejemplo, como un keyboard o como un escáner, pues realmente no se le va a instalar un agente ni se lo va a traer mucha información porque a lo mejor no es necesario. Simplemente vamos a buscar que se gestione su ciclo de vida. Para esos no IT o non-IT, para esos nosotros prácticamente es ilimitado. No hay ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque no se les instala el agente o no se le da un seguimiento como a los de TI. Entonces, nosotros podemos ir creando nuestros tipos de productos. Ahora, este es el tipo de producto. Por ejemplo, de firewall tenemos N cantidad de marcas, pero si yo quiero especificar la marca, inclusive el modelo, aquí yo ya lo voy a empezar a agregar, ¿vieron? El nombre, el modelo, el alcance, etcétera. Y aquí me va diciendo el tipo de producto, ¿vieron? Inclusive le puedo dar hasta el nombre del fabricante. Obviamente, entre más información tengamos de nuestros activos, va a ser muchísimo mejor porque vamos a tener mucha más información de nuestro entorno tecnológico. Entonces, entre más lo tengamos, va a ser mucho mejor. Vamos a tener la creación de nuestros proveedores. ¿Para qué? Para que nosotros podamos saber, pues, quién nos está entregando, quién nos está comprando. Y como les comentaba anteriormente, para la gestión de compras y contratos, pues obviamente eso nos va a ayudar bastante porque ya vamos a saber o a quién darle las gracias o con quién sí continuar o a quién decirle gracias por participar. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos nosotros listos. Cada uno de estos tiene sus propias configuraciones y podemos observar, por ejemplo, en este caso de Maxi Oficinas,
pues los productos que le hemos comprado, que hemos adquirido con él, ¿vieron? Entonces tenemos esas máquinas virtuales y también los equipos de Access Point. Después de esto yo puedo revisar, que lo vamos a ver más adelante, el tipo de software, las categorías de software, los tipos de licencia, así como también algo muy importante, la clasificación de los activos, donde yo puedo tenerlos, puedo crearlos, pero no puedo modificar ni quitar los que ya tenemos actualmente, que sería en almacén, uso, en reparación, expirado y desecho. Muy bien, entonces toda esa parte importante nosotros ya lo podemos tener aquí dentro de ServiceDex Plus. Ahora, de aquí nos vamos a regresar a nuestro módulo de activos, en donde vamos a continuar con nuestro panel de activos, donde podemos observar no solamente la gestión de activos de TI, sino también los hosts virtuales y las máquinas virtuales que viven dentro de ellas, así como también podemos observar los activos distintos de TI que ya habíamos hablado anteriormente, perdón, y podemos observar que podemos agregar no solamente manualmente, lo podemos hacer a través de un archivo CSV, en dado caso de que nosotros no lo podemos traer, no lo podemos, por ejemplo, traer de regreso por un escaneo de red, un directorio activo, etcétera, lo podemos hacer desde una CSV. Así como también lo que me comentaba, pues tenemos nuestros keywords o todos los componentes de activos que los definimos desde el tipo de producto para que nosotros podamos agregar y llevar un control. Teclados, mouse, teclados numéricos, headset, micrófonos, etcétera. Entonces, todo eso lo podemos agregar. Ahora, también la parte del préstamo de activos, nosotros podemos revisar la parte el registro de préstamos. Creo que estábamos hablando de que se convierte en un robo hormiga en ocasiones porque realmente no sabemos y ni tenemos el control de lo que tenemos prestado. Podemos tener un resumen donde podemos ver lo que están en préstamo, caducado o cerrado, todo, de todos los sitios o por sitio nosotros lo podemos definir. ¿Dónde nosotros podemos crear un nuevo préstamo? Es muy sencillo, simplemente vamos a buscar, por ejemplo, por el nombre de activo o escaneando el código de barras del activo, en donde, por ejemplo, podemos observar que tenemos aquí un activo, podemos seleccionar varios. ¿Desde cuándo? Simplemente lo podemos hacer del día en cuestión o lo podemos poner uno anterior. ¿Y cuántos días va a estar prestado? ¿A quién? Vamos a prestárselo a Alejandro Moreno, en donde simplemente le vamos a extraer y se lo vamos a prestar. ¿Vieron? Aquí ya tenemos. Entonces, yo ya aquí tengo mi información de este préstamo, que recientemente me ayuda bastante a llevar un registro. Entonces, aunque se me pierda el post-it, aunque le dé amnesia a la otra persona o me dé amnesia a mí, etcétera, pues yo ya voy a tener este registro. Y no solamente yo, sino las personas que tengan el rol para hacer las gestiones de los activos dentro de Service Desk. Ahora, ¿puedo ver los activos prestados? Pues sí, aquí tengo los prestados y los que están caducados. Puedo ver cuáles son los activos prestables. O sea, puedo tener en mi lista, no puedo prestar cualquiera. Entonces, simplemente, para yo tener esta lista, simplemente puedo buscar de mis activos que yo ya tengo listos, los selecciono y los puedo marcar como prestables. Entonces, ya el Samsung, aquí lo tenemos para que nosotros lo podamos prestar sin ningún inconveniente. Y podemos revisar cuáles son los préstamos que están caducados. ¿Vieron? Entonces, toda esa parte, toda esa parte nosotros lo podemos gestionar o revisar a través de la gestión de los préstamos. Bien, ahora, nosotros tenemos nuestra gestión, ya empezamos a tener un poquito más de madurez, seguimiento, toda la gestión de mis activos. Yo puedo revisar, empezar a hacer la gestión de mi reabastecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a la X cantidad que yo defina de un cierto producto, me va a configurar, por ejemplo, para qué sitio, el tipo de producto, por ejemplo, el tipo de producto firewall, si yo tengo este firewall y tengo dos, cuando llegue a uno, por favor avísame y mándame un correo. ¿Por qué? Para que yo no me quede sin firewalls de repuesto. Puede ser firewalls, puede ser una computadora, laptop, etcétera. Entonces, eso me va a ayudar a que no se me pase en la parte del conteo, la parte de lo que esté en almacén o que esté como de reserva. Esto me va a ayudar precisamente. Posterior a esto, yo puedo ir generando mis códigos de barra precisamente para que nosotros podamos etiquetar nuestros propios activos. Entonces, por ejemplo, servidor HP, en donde nosotros podemos elegir el tipo de producto
para que podamos ir definiéndolo. Por ejemplo, simplemente lo voy a hacer así. Listo, puedo agregar la código de barra como etiqueta del servicio, ¿no? Y puedo o no agregar activos. Listo, ya tenemos un activo. Ya después de esto, nos podemos ir a la parte de la impresión de mis códigos de barra, en donde yo puedo ir definiendo los códigos de barra separados por separado por comas, por ejemplo, 1 o 1, 2, propiedad de la etiqueta. Yo puedo crear mis propias personalizaciones o propiedades, así como también la secuencia. Por ejemplo, le puedo poner un prefijo srv, empezando desde el 15 y voy a hacer 15 nada más. Por lo tanto, debe ser del 15 al 30, con un sufijo listo. ¿Vieron? Entonces, es muy fácil. Entonces, si ustedes ven, aquí ya tengo mis propiedades mis propiedades de etiqueta, ¿vieron? Entonces, nosotros podemos ir revisando nuestras etiquetas, ¿vieron? Listo. Entonces, aquí ya tenemos listo para hacer la impresión de mis etiquetas. Entonces, ya nosotros podemos ir a la parte de la impresión. Bien, ya después de eso, para yo poder seguir con la clasificación de mis activos, todo esto nosotros lo podemos hacer para la gestión de grupos, en donde tengo la opción de hacer un grupo ya sea dinámicos o ya sea estáticos. Por ejemplo, si es un estático, pues simplemente voy a poner servidores, voy a poner servidores 1 y lo voy a guardar. Pero para esto yo tengo que agregar mis activos de manera manual. Entonces, realmente, pues no es como que muy conveniente. Entonces voy a seleccionar estos nada más. ¿Listos? Voy a agregarlo. Entonces lo puedo ver, entonces ya aquí tengo mis activos. Ahora, pero si yo me regreso a mis grupos y quiero crear un grupo dinámico, simplemente, por ejemplo, servidores dinámicos, le voy a definir criterios, ¿vieron? Entonces, cuando yo le dé el producto, es o no es dependiendo, ¿vieron? Entonces yo aquí tengo varias opciones. Voy a dar a aceptar. Voy a guardar y ver el grupo. ¿Vieron? Ya no tuve que hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es dinámico. Y cada vez que el Service Express detecte ese atributo, lo va a meter dentro de este grupo. Y va a ser para mí muchísimo más sencillo. Bien, ahora, ya que nosotros tenemos detectados, ya vimos que podemos escanearlos, ya vimos que podemos hacer grupos, algo muy importante viene siendo la gestión de mi software, donde yo puedo ir revisando mi software que tengo escaneado de todos los equipos dentro del Services o dentro de mi ambiente tecnológico, en donde pues yo puedo revisarlo por sitios, los fabricantes, por ejemplo, si solamente quiero ver un tema de Microsoft, al momento de que yo hago este filtrado, ¿vieron? Viene toda la información relacionada con los que tienen de ese proveedor o de ese fabricante. Pero si yo lo quiero poner los que están administrados, ¿vieron? Se reduce todavía más la lista. En donde esto me va a ayudar precisamente, ahorita les voy a mostrar cómo, dentro de cada uno de esos software yo puedo crear mis licencias. ¿Cuántas licencias he adquirido? Entonces, por ejemplo, yo puedo ver si está sobre licenciado o está bajo licenciado. En el sentido, por ejemplo, de que yo tengo adquirido 50, tengo instalados 11 y tengo asignado 9 y tengo 41 disponibles. Aquí tengo 10, tengo 49, etcétera. ¿Vieron? Entonces, ¿qué es lo que pasa con Services Plus? Nosotros podemos hacer toda esa gestión, en donde podemos ver un pequeño resumen de nuestro software, cómo muestran alguna información de que acceso a licencia insuficiente, así como también los acuerdos de mis licencias, ¿vieron? Entonces, por ejemplo, para este tema de esta licencia, yo puedo definir el número de acuerdo, cuál es el fabricante, la información relacionada con este contrato y la parte de la gestión de mis licencias por las licencias permitidas. Muy bien. Donde yo puedo irme ya directamente a mis licencias, por ejemplo, en este caso de Windows Internet Explorer o Microsoft Office, en donde yo puedo darlo de alta y puedo ver qué es el tipo de licencia por volumen, el tipo de licencia, la fecha de caducidad, el costo, quién me lo compró, etcétera, así como también donde yo tengo mis licencias adquiridas. En este momento solamente lo tengo para este equipo, entonces yo puedo asignar licencias si es necesario. Entonces, en dado caso de que yo vaya agregando esos licenciamientos, yo lo puedo hacer sin ningún inconveniente.
Entonces yo puedo ver inclusive hasta los contratos. Si yo me voy a este software, podemos observar las licencias disponibles, en donde yo puedo ver, donde puedo agregar una licencia de software estándar o de actualización. Por ejemplo, te lo voy a agregar un acuerdo de licencia, un paquete, etcétera. Entonces yo puedo ver las licencias que tengo para esto y puedo asignar licencias, así como también puedo ver las instalaciones. Entonces voy a agregar una instalación o puedo asignar una licencia o lo puedo agregar a un usuario. Entonces puedo asignar una licencia o puedo quitar la licencia. Entonces, de aquí nosotros podemos hacer todo, por ejemplo, todos los usuarios y podemos ir asignando licencias sin ningún inconveniente. O podemos ver las instalaciones, asignar una licencia en dado caso de que nosotros la tengamos de alta dentro de nuestro software. Entonces, simplemente lo podemos agregar y podemos buscarlo aquí y tenemos nuestra licencia, ¿vieron? Entonces, ya tenemos uno sin licencia, que es un servidor HP, y simplemente vamos a asignarle esta licencia, Microsoft Office, y vamos a agregarlo. ¿Vieron? Entonces, ya mi licencia ya cambió. Tengo 48 con 2 con licencia. ¿Vieron? Entonces, aquí me está dando que tengo un exceso de licencia, o sea, que estoy sobre licenciado. Entonces, realmente esto me va a ayudar precisamente a que yo pueda ir llevando un buen control de mis licencias. Entonces, ¿cómo lo puedo agregar? Un nuevo licencia estándar donde yo le puedo dar la información del fabricante, el software, el tipo de licencia, si es un CAL, concurrente, Enterprise, Free License, etcétera. Y dependiendo el tipo de licencia, por ejemplo, me puede dar el tipo de opciones, si es full package, cuántos usuarios permitidos, si es un volumen, bueno, de qué tipo de volumen yo tengo. Entonces, todo esto me lo puede dar sin ningún inconveniente y puedo agregar el software que yo voy a estar dándole y la licencia que tengo. Bien, entonces, ya que nosotros tenemos toda esta gestión sin ningún problema, ya tenemos la gestión de la información de mis activos, el software, ya los empecé a clasificar para encontrarlos muchísimo más fácil, pues realmente viene la parte interesante, algo que realmente es algo muy importante que nosotros debamos de hacer esta gestión y es precisamente la implementación de un ciclo de vida de nuestros activos. Obviamente que sea eficaz, ¿no? Si tenemos un ciclo de vida que no nos está funcionando para nada, pues realmente hay que botarlo porque vamos a tener un proceso basura y ese proceso basura nos va a llevar a resultados basura. Entonces, como dicen, garbage in y garbage out es lo mismo. Entonces, esa es la parte interesante. Entonces, donde este ciclo de vida empieza desde la solicitud, pasamos la parte de la aprobación de esa solicitud, empezamos a hacer la obtención, el despliegue, el uso, el almacenamiento, expiración y el desecho, en donde nosotros podemos observar cómo podemos ir trabajando. Muy bien, entonces esa parte dentro de Service Desk vamos a irnos a nuestros activos nuevamente. Vamos a ir al resumen. Vamos a buscar uno de nuestros activos, donde, por ejemplo, en este caso podemos ir buscando, teniendo nuestros activos, la lista de nuestros activos, vamos a irnos a este que estamos trabajando. Podemos ir ver los detalles. ¿Ven? Entonces, en esta parte podemos observar precisamente dónde nosotros tenemos la información, pero vamos a hacer vamos a asignarlo. Si ustedes ven, por default está en Store, porque realmente hay que irle definiendo a Service Desk, pues cuál es el estado y a quién. Entonces vamos a darle a asignar. Puede ser a un usuario y o departamento, puede ser a un activo. ¿Por qué? Porque puede ser, por ejemplo, un switch de apoyo que está asociado al switch o el router principal, al core. Entonces, eso es muy importante que lo podamos seleccionar. Por ejemplo, podemos tenerlo de esta manera, elegir un sitio y listo. Ya tenemos nuestra asociación. Pero si lo podemos cambiar, entonces vamos a cambiarlo a un usuario y vamos a definir a un usuario, por ejemplo. Listo, ya vemos que esta es Alejandra, que es de Televentas, está en Bogotá. Puede o no estar prestado, recordemos esa parte. Y vamos a guardarlo. ¿Vieron? Automáticamente el estado del activo ya se cambió en uso. Entonces ya está asignado. Y entonces nosotros podemos ir editando la información, por supuesto que sí. Entonces aquí nada más podemos ir revisando los estados. Por ejemplo, si está en reparación, lo podemos dejarlo así. Está en reparación. Listo. Bien. Entonces ya de aquí, perdón, vamos a cambiarnos a los activos, donde podemos ir revisando precisamente la información de los mismos, ¿no? Volvemos a nuestro activo.
en esta parte y vamos a ir a los detalles. Como ustedes ven o han visto ahorita, realmente podemos cambiar a diferentes tipos de estados. Podemos agregar más, pero esto es para no hacerlo muy grande, ¿no? Realmente no hay que hacer algo muy complicado también que no nos vaya a ayudar a la gestión de nuestra administración. Entonces, tenemos desde el install, el uso, reparación, expirado y dispose. Preguntas. ¿Qué sucede? O nos han preguntado, oye, ¿sabes qué? Pues ya ahorita te compré o tenemos un service desk con 500 licencias, ¿no? Para activos. Y resulta ser que de esas licencias que yo tengo, pues voy a dar de baja 250, o sea, hace la mitad de mis activos. Pero ¿tengo que adquirir más? La respuesta es no. Al momento del que el ciclo de vida se termina para el activo, nosotros podemos darle clic o seleccionar la opción de dispose, que quiere decir desecho. ¿Esto qué quiere decir? Voy a liberar una licencia para ingresar, para que inicie su nuevo ciclo, un activo. Voy a liberar esa licencia para el nuevo, pero no voy a perder el historial de este activo que yo estoy desechando. Entonces, para eso es ese estado. Entonces, es muy importante que lo tengamos muy claro. Entonces, ya después de esto, nosotros podemos ir revisándolo para que podamos ir actualizando, llevando el ciclo de vida de manera adecuada. Ahora, ¿qué sucede con la demás información? Podemos ver, por ejemplo, el tema del historial y precisamente el tipo del historial de propiedad de mi activo. Aquí lo tengo. En donde de en store pasó en uso, por quién, a qué horas. Entonces, yo voy teniendo toda esa trazabilidad de lo que está sucediendo con mi activo, ¿ok? Entonces, eso me va a ayudar precisamente a que yo tenga muy, muy claro cómo nosotros lo podemos ir realizando. Ahora, Luis, tengo muchos activos, tengo bastantes activos y ¿cómo le puedo hacer para que yo lo pueda hacer una autoasignación? Si nosotros tenemos un directorio activo, nosotros podemos ir a una asignación automática, las cuales me puede dar un sugerido de las personas que se loguearon anteriormente en ese equipo. Como muchos de estos equipos son demo, ahorita no me da un propietario sugerido, pero al momento de que, obviamente, si trae directorio activo, trae la información del logón. Entonces, en ese logón aquí me va a traer la información y yo lo puedo ir asignando. Inclusive, yo simplemente lo puedo ir tecleando, ¿vieron? Muy rápidamente, sin que haya un problema. Y vieron, aquí ya me está dando el nombre del departamento y lo puedo asignar sin problema. Entonces, simplemente lo voy a asignar. Y listo, ya está asignado. Entonces, imagínense, tenemos 500, pues podemos hacer la asignación de manera muy, muy rápida. Entonces, eso me va a ayudar precisamente a que nosotros para que nosotros lo podamos revisar, lo podemos autoasignar sin perder el tiempo. Obviamente, eliminando también errores humanos que pueden suceder y es totalmente comprensible. Bien, entonces, ya vimos cómo es el ciclo de vida, ya tenemos nuestros grupos, ya los escaneamos y bueno, qué es lo que sigue? Algo muy interesante que es precisamente de la optimización de mis activos, en donde pues yo voy a clasificar los activos, vamos a revisar más que nada el tema de mi CMDB, ¿no? Todo el tema de la CMDB, donde yo voy a hacer el relacionamiento, la información, cómo va a funcionar. Entonces, por ejemplo, si yo me voy a la CMDB, yo puedo observar que tengo en mi parte derecha, en mi parte izquierda, perdón, tengo mi panel donde veo todos mis configuration items, mis access points, los puedo ver aquí, sí, aquí los puedo ver sin ningún inconveniente. ¿Vieron? Aquí tengo mis access points, con mis modelos, etcétera. Así como yo puedo ver, por ejemplo, si tengo o no un firewall, que aquí lo tengo, mi firewall. Entonces yo puedo ir agregando sin ningún inconveniente toda esta información relacionada con mis firewall. Entonces imagínense la importancia y la facilidad de poder tener y gestionar mi información dentro de mi CMDB. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer con la CMDB? Ya vi que puedes agregar y ponerlo muy bonito, etcétera, pero ¿cuál es la ventaja de tener una CMDB? Pues precisamente nosotros, por ejemplo, podemos tener nuestros servicios dados de alta. Muy, muy importante. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener mis servicios de donde yo puedo ver las relaciones de ellos y cómo lo puedo ir creando. Inclusive, por ejemplo,
Aquí lo voy a ir en IT. Por ejemplo, cualquiera de ellos, el de correo electrónico. ¿Cómo está estructurado el relacionamiento de mi correo electrónico? Entonces, yo puedo tenerlo así e inclusive yo puedo ir agregando más, ¿vieron? Voy a hacerlo un poquito más pequeño. Entonces, yo puedo inclusive ver mis business views. Por ejemplo, aquí lo tengo el correo electrónico ya completo, ¿vieron? En donde yo puedo ir creando el relacionamiento. Entonces, yo puedo entender muchísimo mejor qué pasa si yo reinicio este servidor. Imagínense el impacto que voy a tener. O qué pasa si quito un servidor. Entonces, me va a dar un relacionamiento bastante amplio, una visión completa de cómo está relacionado. ¿Qué sucede con este router? ¿Cómo se conecta con el router número 1? ¿Cómo funciona con el firewall? E inclusive, por ejemplo, y lo que les estaba comentando, pues cómo se ha estado comportando SSI, las asociaciones. Entonces, por ejemplo, todas las solicitudes, podemos ver los problemas abiertos o todo lo que ha estado este activo involucrado, aquí lo podemos ir viendo. Podemos ver lo que es de los activos, lo que podemos ver de los servicios. Entonces, toda esta información lo podemos ir revisando precisamente en esta sección. Entonces, ya que tenemos todo esto, ¿cómo yo puedo ir trabajándolo para enriquecer mis configuration items o mis ítems de configuración? Simplemente me voy a la parte de la CMDB en la sección de personalización, en donde yo puedo observar todos mis configuration items, ¿vieron? Y puedo agregar un nuevo configuration item en donde le puedo definir, por ejemplo, managers, por ejemplo, y lo voy a definir en la parte de usuarios. Simplemente aquí lo voy a dar de alta. ¿Vieron? Donde aquí le puedo dar, por ejemplo, los atributos personalizados, el sitio, algunos atributos y puedo agregarle más información a mi configuration item. ¿Vieron? Aquí ya puedo ir personalizándolo. Entonces, eso me va a ayudar precisamente a que yo pueda tener todo ese relacionamiento. Lo puedo hacer de manera, algunas automáticas, algunas lo podemos hacer manuales o lo podemos hacer una importación de mis relaciones entre configuration items. Muy bien. Ahora, ya que tenemos todo lo anterior que hemos ido trabajando, el escaneo, las credenciales, asignarlos, el ciclo de vida, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que me hace, qué es lo que sigue? Pues vamos a capitalizar lo que estamos haciendo con algunas de las integraciones. ¿Y cuáles son las integraciones que nos puede ayudar para eso? Pues precisamente, la integración con System Center de Microsoft. Podemos tener información de los activos que tiene dentro de ello para que podamos manejarlo en Servidex Plus, o inclusive hacerlo con Desktop Center, que es nuestra herramienta de gestión de activos, que ya lo comentaba al inicio de esta presentación, en donde podemos hacer una gestión de activos mucho más grande o mejorada. Por ejemplo, dentro de una solicitud puedo hacer varias acciones. Por ejemplo, dentro de Service Desk, aquí yo puedo ir haciendo las acciones. Por ejemplo, ¿qué tipo de acciones puedo hacer? Con acciones personalizadas puedo tomar un control remoto de un equipo sin ningún inconveniente, siempre y cuando el equipo esté bien asociado, el equipo esté bien integrado para que nosotros lo podamos seguir, ¿cómo se dice? Lo podamos seguir trabajando, lo podemos ir gestionando. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a poner la máquina 57, en donde yo tengo este equipo que tiene su agente instalado o está propiamente dentro de mi inventario. Entonces yo puedo empezar a hacer la control remoto del equipo, puedo hacer la gestión dentro del equipo, perdón, y podemos observar que aquí ya lo tenemos listo. En donde podemos hacer diferentes acciones de este equipo para que nosotros podamos empezar a trabajar o hacer la gestión. Inclusive, por ejemplo, podemos hacer varias acciones. Por ejemplo, aquí, déjenme buscarlo rápidamente. En las herramientas puedo bloquear, apagar, reiniciar, hibernar, administración del sistema, etcétera. Entonces, eso me va a ayudar precisamente a que yo haga una gestión mejorada y muy óptima desde Servidex Plus, en donde yo puedo observar inclusive el administrador de tareas. Puedo solicitar, por ejemplo, correr el CME dentro del equipo donde yo puedo ver el hostname. ¿Vieron? Y me dice WS Wintest 57. Y si yo me voy a mi CMDB de este equipo, verán que no es el mismo, estamos un servidor. Entonces yo puedo ir revisando, y es totalmente funcional, ¿eh? Entonces si yo pongo ping a soho.com,
¿Vieron? Me da sin ningún problema. Puedo ver las acciones que yo puedo realizar, puedo ver las impresoras. Entonces, lo que está haciendo es trayendo la información de ese activo. Entonces, yo puedo hacer toda esa gestión sin ningún inconveniente. Bien, entonces, para que hacer una integración directa, simplemente nos vamos a la parte de integraciones, administrador en integraciones, y nos vamos a Manage Engine, donde está Desktop Central. Y la configuración es bastante sencilla. Simplemente es meter el IP del servidor, el puerto del servidor, qué tipo de protocolo es, y simplemente vamos a agregar nuestra clave API que la podemos generar directamente desde aquí y se van a habilitar todas estas opciones que ya le mostré. Entonces, como vieron, pues realmente es bastante amplia la gama de acciones que podemos hacer y bastante sencilla la gestión de los activos. Como vieron, no perdimos mucho tiempo, es bastante rápido, podemos hacer acciones masivas y eso precisamente nos permite que podamos ir cumpliendo e ir más allá de una simple administración en un Excel a una gestión realmente de activos. Entonces, ya llegando en este punto, pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Ok, Luis, muchísimas gracias. Hay algunas preguntas, a ver si puedes recordar sobre los modelos o los tipos de escaneo que tenemos para los activos. O sea, sabemos que cuáles se pueden hacer por agente, cuáles se pueden hacer por red. ¿Podría recordarlo rápidamente, por favor? Hola, Luis, creo que estás en silencio. Así, disculpen. Lo podemos hacer por agente, lo podemos hacer por red, lo podemos hacer por dominio y SNMP. Ok, perfecto. Entonces tenemos varios modelos de escaneo para obtener activos TI. Pero ¿cuál sería, o tú podrías decir cuál es el propósito de tener activos TI y activos no TI? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito de tener este tipo de activos? Precisamente una es para tener una clasificación de los activos que pueden estar involucrados dentro de nuestros servicios. Por ejemplo, si ustedes vieron dentro de las relaciones que podemos tener en una CMDB, dentro de una Business View, voy a verlo muy rápido. Si ustedes ven, en esta parte vemos importante lo que es un firewall, lo que es un router, lo que es un access point. Ese es un activo de TI. Aquí no estamos viendo a lo mejor ese detalle, pero no es importante si yo quito un mouse o yo quito un teclado o si quito un escáner o un proyector, porque realmente al final del día no es un servicio como tal, o sea, no impactan, pero si yo quito un servidor, si yo quito un firewall o si yo quito algún tipo de activo de TI, puede ser muy probable que yo pueda impactar al servicio de una u otra manera. Entonces, la importancia es precisamente que podamos definir, tener bien claro para nuestra CMDB cuáles son los activos más, importantes para la gestión de los servicios o la gestión de mis servicios. Sí, además también mencionar que Servidex Plus se licencia por cantidad de técnicos y por cantidad de activos TI. Así es. Únicamente contamos los activos TI, los no TI no se cuentan dentro del licenciamiento, son ilimitados. Bien, hacía una pregunta sobre si es posible hacer alguna gestión o tener la información de software metering y gestión de licenciamiento de software dentro de la gestión de activos de TI. Sí, de hecho, lo mostramos realmente aquí, vemos el software, dentro del software analizado, podemos ver que lo que están en Managed, aquí podemos observar el software que está administrado y podemos ver el tema del compliance. Para hacer un metering nos tenemos que apoyar con Desktop Central. Muy bien. Y la última pregunta que alcancemos a hacer, a ver si alcanzamos a revisarlo, es sobre si es posible exportar la información del inventario de un activo para que pueda ser incluida dentro de un informe o reporte de entrega. ¿Podrías mostrar cómo se puede hacer eso? Sí, por supuesto. Dentro del módulo de informes podemos tener estas opciones donde podemos ver, por ejemplo, el tema de activos. Entonces, por ejemplo, activos. Aquí tenemos los reportes de activos, que esos ya vienen preconfigurados, pero nosotros podemos crear un nuevo informe personalizado en donde podemos observar, por ejemplo, el tema de CMDB, de contratos, compras, etcétera. Entonces, por ejemplo, simplemente selecciono CMDB y puedo continuar con un asistente donde yo puedo ver,
por ejemplo, descripción, impacto comercial, etcétera. Si yo me regreso, yo puedo crear un nuevo informe personalizado en donde yo puedo ver todo el tema de compras, contratos, puedo ser solo servidores, máquinas virtuales, estaciones de trabajo, etcétera. Entonces ya aquí selecciono todos los servidores y ordenadores. Entonces continúo a mi asistente y como ustedes pueden ver, aquí yo voy por las columnas disponibles. Ok, eso está muy bien mencionarlo para los reportes que queremos obtener, pero no, la pregunta iba más enfocada hacia un reporte del detalle es para ver si se puede hacer un acta de entrega, por ejemplo. Entonces yo quiero Ah, tener el acta de entrega de un activo. ¿Cómo podríamos obtener la información de ese activo? por supuesto. Nosotros podemos apoyarnos, si vamos a nuestro activo, Workstation, vamos a ir a nuestro activo 57, donde nosotros podemos ir aquí y, por ejemplo, en acciones, podemos ver el tema de vista preliminar de impresión, en donde nos va a pedir en la parte superior qué información nosotros necesitamos que se imprima. Entonces, aquí se va a ir mostrando toda esta parte, ¿vieron? Todo esto lo podemos imprimir sin ningún inconveniente. Nosotros lo podemos definir. Exactamente, muchas gracias, Luis. Ya para finalizar, ¿podrías mostrarnos tu canal de youtube.com donde están las grabaciones de las anteriores 3 sesiones para que también puedan, también los que nos están viendo, cómo acceder a ellos y estén pendientes de esta grabación? Por supuesto, y antes de mostrárselo, nada más para cerrar, recordemos que toda la gestión de activos está normada con la ISO 55000, con la 55001 y 55002, donde pueden ustedes adquirir es licenciado obviamente esta parte de esta norma. Ustedes pueden pedir su copia para hacer la gestión y ustedes pueden ver todo el tema de la gestión de la gestión de activos y aquí les va a ir mostrando todo el paso a paso para tener una buena gestión de los mismos. O sea, sí está normada, está regulada. Se los recomiendo ampliamente para que no solamente nos quedemos con lo que yo les acabo de mostrar, sino también lo que la norma y las normas nos están definiendo o estableciendo. Muy bien, muchas gracias, Luis, muy amable, muy buena presentación. Con esto damos por terminada todas las sesiones de nuestro Power Training en IT Service Management. Esperamos las mismas hayan sido de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Recuerden que nos encuentran en estas redes sociales que está mostrando en este momento Luis, en nuestro canal de YouTube o también nuestra página web manasengine.com/latam para cualquier también consulta que tengan, pues pueden también revisar toda la información que tenemos disponible para ustedes en cualquiera de estos medios. Así que muchas gracias. No sé si quieres agregar algo, Luis, para finalizar. Muchas gracias a todos ustedes, gracias Wilson por acompañarnos, pues todas esas, estar aquí apoyándome con las preguntas, a todos ustedes que nos estuvieron acompañando, muchas gracias, que tengan un excelente fin de semana, nos veremos pronto.